¿Alguna pregunta que tengan ustedes? Bueno, agradecemos, doctor, su plática. A continuación, vamos a escuchar a un doctor que tiene bastante experiencia en el área de la cirugía de cadera, el doctor Eber Mérida Herrera. Él hasta hace unos meses fue el presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía de Cadera. Hoy día nos acompaña con dos pláticas. La primera, que es el manejo protésico en la displasia de cadera, y la segunda, que va a ser la infección en prótesis de cadera. Le damos un aplauso, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Agradezco la invitación, muchas gracias. Les debo felicitar porque hasta estas horas dicen que el cerebro aguanta lo que la nalga aguanta. Entonces sí, tengo que felicitarles. La plática que me encargaron a mí se me hace muy interesante porque de todas las cirugías de cadera, yo me dedico exclusivamente a cadera, no hago otra cosa más que a cirugía de cadera. Yo creo que el 30-35% de mis pacientes tienen este problema. Pero conmigo ya vienen en etapa adulta. El problema es de raza. En América Latina tenemos muchísimo de este problema. Por esa razón es muy importante esto. ¿Qué es la displasia de desarrollo? El doctor Posch nos ha resumido muy bien en esto. Es una alteración en el crecimiento en la formación de la cadera. Hay dos tipos de displasia. La displasia primera, que no sabemos por qué se origina, hay un montón de teorías hormonales, etc. Y la displasia secundaria, en que se debe a algún tipo de mecanismo que ha condicionado que esta cadera no se desarrolle bien. Sea cual sea la displasia, siempre la displasia va a terminar en una degeneración porque las cargas no son parejas. Una cadera normal distribuye cargas normales. Una cadera anormal donde el establo no cubre por completo a la cabeza, simple razonamiento matemático, una superficie X en número dividido por una superficie X me va a dar cierta cantidad. Pero si la superficie es más chiquita pero la carga sigue siendo la misma, en cada centímetro o milímetro cuadrado la carga va a ser mucho más. Entonces, simple razonamiento médico que, por supuesto, que a la larga una cadera cadera displásica va a llegar a la artrosis. Esto es fundamental. Nosotros ya, especialmente cuando ya estamos médicos, ya nos creemos mucho, ya nos olvidamos de medir. Si se fijan, la cadera que está ahí parece sana, no es cadera sana. Esa es una cadera que va a ser una artrosis entre los 40 y 45 años de edad. Es una cadera de un paciente de 23 años. Pero si yo le echo números, al otro lado les muestro los ángulos normales que debe haber una cadera. Si yo aplico esos ángulos normales a esta cadera, vean que ninguno corresponde a esa radiografía. Entonces ya hay una alteración. Y si me hago un poco más científico, aplico otro tipo de medidas, que es porcentaje de cobertura. ¿Qué tanto por ciento de la cabeza está cubierta? ¿O cuál es el grado de cobertura de ese acetábulo con respecto a la cabeza? Si yo le hago esas mismas medidas, tampoco ninguna embona. Como verán, esta cadera que parece normal, no es normal. Entonces es una cadera displásica y esa a la larga nos va a condicionar una serie de problemas que van a, por supuesto, degenerar en lo que se llama una artrosis. Y eso es lo que va a ocurrir con este tipo de cadera. Si nosotros tenemos suficiente capacidad ortopédica de medir acá, en este inicio, y aplicar simplemente estas mediciones radiográficas, podemos o prevenir esa artrosis, o manejar esa artrosis, o explicarle al paciente que si mecánicamente no se cuida, va a llegar a una artrosis. Podemos hacer que la artrosis sea mucho más lejos, en vez de 5, 6, 7 años, quizá que aparezca a los 60, 70 años. Por eso es muy importante. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Este es un problema que es de nacimiento, así nació. Es muy difícil corregir algo con el que nació esta persona, pero sí podemos hacer que esta cadera, que en un principio parece estable, con el tiempo se hace inestable y empieza a producir la artrosis. Podemos hacerla que sea mucho más estable. Hay varias formas. Un tratamiento quirúrgico, el preventivo lo hace, el que no es quirúrgico se hace en la niñez cuando hay una displasia congénita muy evidente, pero en el adulto simplemente nos queda el quirúrgico. Y hay dos formas, una que trata de reparar, que prácticamente son osteotomías, y la otra que definitivamente no sirve, hay que cortar y poner una cadera artificial, que son las prótesis. Vamos a ver un poco de osteotomías. La plática es de prótesis, pero voy a mencionar un poco cómo son las osteotomías.
Hay dos tipos de osteotomías. Una para aumentar ese techo acetabular que es defectuoso, aumento de la cobertura acetabular. Entonces debo atacar el ilíaco, es una osteotomía ilíaca. Y la otra es tratar de centrar esa cadera que se está descentrando para que entre en el acetablo. Entonces es una osteotomía femoral. Esta es un tipo de osteotomía ilíaca, la más pregonada y la que se usó mucho tiempo, la osteotomía de Chiari. Como ven en la figura, se hace un corte arriba del acetábulo, se desplaza parte del acetábulo para que aumente la cobertura y ahí está el resultado. Se aumenta el techo y se mejora muchísimo esta displasia de cadera. Hay otro tipo de osteotomía un poco más compleja, más bien mucho más compleja, pero que es más anatómica, en el que prácticamente se hace un recorte alrededor del acetábulo, por eso se llama periacetabular, y prácticamente se voltea sobre la cabeza y se fija. Esta osteotomía la pregonó mucho el doctor Gans en la ciudad de Berna, por eso se llama tipo berenesa. Esta es la que mejor cobertura da, la que mejor pronóstico da, la que más duración tiene antes de que llegue al desenlace final, que siempre va a ser una prótesis. Esta, la osteotomía femoral, su fin es reorientar, recentrar y disminuir la carga, como se ven en los dibujos. Y la osteotomía no nada más puede ser en un lado, se puede hacer en los dos lados, tanto acetabular como femoral. Podemos hacer en los dos lados para tratar de corregir esta displasia. Pero haga lo que se haga, siempre va a terminar en artrosis. Cuando hacemos una osteotomía, lo único que queremos hacer es que este acetábulo que está irregular sea lo más regular posible. De manera que con los años, cuando ya necesita la prótesis, no peleemos con una cadera anormal, sino con una cadera más normal y con mayor superficie de cobertura. De manera que lo que tengamos que poner prótesis dure muchísimo más como si fuera una cadera natural. Entonces llegamos a las prótesis, el tratamiento definitivo, ya no es conservador. Este es el problema. Es un acetábulo plano, displásico. Y aquí viene nuestro primer problema. Quiero ponerle una prótesis y el asunto es, ¿dónde voy a poner una prótesis? Ahí no veo ni siquiera acetábulo. Y me empiezo a hacer una serie de preguntas. ¿Voy a usar o no el acetábulo primitivo como está ahí? ¿Buscaré el centro de rotación natural donde debería estar esta copa? Es posible que quizá tenga que poner un poco más arriba. En fin, me tengo que hacer un sinfín de preguntas para ver cómo voy a resolver este acetábulo displásico. Y la palabra clave es cómo está la otra cadera. Entonces tengo que hacer una planificación de tal suerte que lo que haga sea semejante a la cadera del lado contrario. Porque si yo nada más me dedico a poner una prótesis donde está, estoy arreglando el asunto de dolor, pero no el asunto mecánico. Este paciente a la larga, sí, la cadera no me duele, pero va a tener problemas de columna. O la otra cadera va a ser otra artrosis que a la larga tendremos que poner una prótesis. Por eso es importante hacer una planificación en caderas de este tipo. Lo que queremos es aumentar la cobertura y recentrar. Como verán, hay muchos métodos para tratar de corregir una cadera displásica. Desde implantes especiales como estos, vean, cada uno tiene una característica especial, no son iguales, no son implantes naturales. Vamos a ver alguno de ellos. Los de doble burbuja, son de doble perfil, como se llama. Estas copas tuvieron mucho tiempo su auge, porque la parte de arriba iba a la parte defectuosa y la parte de abajo es donde realmente debería ser el verdadero acetábulo. Si ustedes se fijan, es doble perfil. Habría que hacer, el gran problema de estos es que había que hacer doble rimado, uno para que embonara la copa y otro para la parte de la burbuja, que es la parte displásica. Y no es fácil hacer que coincida una vez que rimamos, que embone perfectamente, siempre queda uno desigual y es un verdadero problema. Y lo que es peor, una vez que se pone la prótesis, donde estaba el defecto ya no se recupera. Si falla esta prótesis hay que quitar, pero sigue habiendo el hueco donde estaba el defecto. Entonces, esto lo desechamos, yo lo usé algún tiempo, nunca me gustó, de hecho ya no se usa, es muy raro alguien que lo use. Y vienen los otros, la tecnología nos ha dado este tipo de material, los materiales trabeculares, el tantalio o el titanio trabecular. Estas cuñas son de un metal que se llama titanio, pero de forma trabecular, funciona como si fuera un injerto de hueso. Puedo poner estas cuñas en las zonas de defecto, como se ven en las imágenes, y permite el crecimiento de hueso a través de estos metales de titanio. Es decir, que si a la larga se afloja, yo puedo hacer un recambio protésico, puedo perforar este metal titánico, puedo raspar, puedo pasar tornillos como si fuera hueso.
El único gran problema es que cada cuñita que ustedes ven casi como si fuera toda la prótesis completa. Es sumamente caro, no es muy accesible. Y solamente hay una casa comercial en todo México con autorización para traer este tipo de metales. El otro es este, armazones metálicos, conchas, metales, etcétera, refuerzos para tratar de agrandar ese acetábulo que era incompleto. Y hay varias formas de colocarlos. Estos son los que más se han utilizado y los que mejor éxito han tenido en el mundo. Pero sin embargo, muy buenos, muy excelentes en su funcionalidad, pero también tienen complicaciones. Hay que saber colocar, hay que saber asentar, tiene que volver a formar el establo porque si no me va a funcionar como una prótesis normal que no tuviera refuerzo. Solamente que cuando se afloje el problema es mucho más complejo que haber hecho una cirugía inicial. No es tan fácil colocar. Aparentemente sí se ve muy fácil. El otro es hacer diafisectomías en acetábulos o copas muy altas, caderas muy altas como estas. Se hace un corte en ese nivel. Se hace el corte, se desciende la cabeza y se pone. Y no sé si ven en el circulito, está donde se hizo el corte. Se quita un segmento de diáfisis, se baja la cadera y se centra. El problema es que cuando se centraba se juega. Por eso yo uso mucho cortes en escalerita, para que embone y no se rote. Si ustedes se fijan, si la alcanzan a ver, se ve un cortecito acá y el otro cortecito acá. Nunca los hago horizontal, le hago una especie de escaloncito para que no rote. Se llaman diafisectomías, funcionan muy bien y lo que es mejor, lo que es muy bueno, centra perfectamente la cadera. No es fácil de hacer porque hay que hacer una osteotomía, hay que quitar un segmento de diáfisis, hay que tener implantes especiales que sostengan. Y si no fijamos bien, nos produce pseudoartrosis o fractura como está ahí. Este es de mis primeros casos, ese es un caso mío. Se fracturó porque no hice bien la osteotomía y no emboné perfectamente bien. El otro es hacer acetabuloplastías. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una cadera donde se ve el defecto. Lo que se necesita, ese es el verdadero acetábulo. Ahí está el esquema. Si yo le aumento, le pongo un techito ahí, le estoy aumentando la cobertura. Eso se llama acetabuloplastía. Entonces yo le puedo poner un pedacito de hueso ahí y este sí me va a contener perfectamente a la copa. Este es el otro método al que yo puedo recurrir para tratar de arreglar displasias. Y esto ya estaba descrito hace mucho tiempo. Estas son fotografías iniciales de un trabajo del doctor Paprosky. Esta es la idea de cómo colocando un injerto podemos aumentar un techo acetabular. Y aquí hay varios de los resultados. Esta es una cabeza natural del mismo paciente. Se le corta dependiendo cómo queremos utilizar el injerto. En triángulo, en cuña, es muy importante saber cómo quiero que funcione mi injerto, dónde quiero que me soporte. Y debe ser injerto de carga, no de relleno. De carga quiere decir que debe sostener peso. De relleno es nomás para rellenar y punto, y no hay problema. Este debe ser de carga. No sé, los cirujanos viejos se deben acordar de la osteotomía de adelantamiento rotuliano, el Bandi, que había que hacer con triple cortical para que aguantara, si no se colapsa. Esto es igual. Hay que dejar una cortical en la parte externa porque si no se colapsa. Es un excelente método, permite inclusive cementar como está en las figuras, pero si no lo hacemos bien, ahí están algunos casos, se integra perfectamente bien, aumenta muy bien la cobertura. A mí me gusta mucho este método, pero si no lo hacemos bien, ahí vienen los problemas. No se prepara bien el lecho donde va el injerto, por supuesto no se va a integrar, se va a reabsorber, no se fija bien quizá con los tornillos y empieza a jugar, o el injerto quedó muy alto y la copa muy bajo, entonces no carga, no estimula, por falta de estimulación se pierde. Entonces hay que tener un poco de práctica y de tacto para hacer este tipo de cirugías. El otro es medializar el acetábulo. Es decir, vean, este es el reborde de las tablas. ¿Sí lo ven? La cabeza está muy afuera por la displasia. Si yo hago que esta cabeza penetre más profundamente, tengo más superficie de cobertura. Eso se llama medializar. Entonces la idea es que si yo tengo una prótesis, esta prótesis entre lo más profundo posible, pero dentro de una matriz ósea que va a sostener a la cadera. Eso se llama medializar. Aquí tenemos algunos casos, se hace siempre con copas más chiquitas, se penetra más profundamente, inclusive yo puedo pasarme un poquito más, y este es otro método. Vean cómo se ve la displasia, pero si nosotros vemos, ese es el esquema de esa displasia, eso que está en azul es la parte que se ha llenado de hueso, porque la cadera se está saliendo por la displasia. Esa parte que se ha llenado de hueso, el azul, es un osteofito, se llama osteofito del piso y a veces inclusive se une con un osteofito del cuello, se llama trompa de elefante. Cada vez se va saliendo más la cabeza, pero el piso se va llenando más de hueso. Si nosotros no conocemos eso,
seguramente vamos a hacer el rimado en esta parte de acá. Y ese no es el astábulo verdadero. El astábulo verdadero está acá, incluyendo la parte azul. Entonces, hay que comer ese osteofito y medializar mejor la copa, como se ve en el esquema. De tal suerte, ahí está el esquema, que cuando hacemos la cirugía quede así la prótesis, el inserto acetabular, el componente acetabular, perfectamente fijado. Puedo pasarme un polo como se ve acá, puedo perforarme un poquito, porque las prótesis nosotros lo vamos a manejar a través de un método que se llama cotiloplastía, y la cotiloplastía está basada en el principio del press fit. Todas las copas modernas, todas las que existen ahora, todas sin excepción, vienen con el sistema press fit. Quiere decir que la copa es más chiquita que la última rima, entonces va a entrar a presión y no se mueve. Toda copa que usemos, toda prótesis que usemos en un acetablo normal y entra a press fit no necesita tornillos. Los tornillos es por si no nos ha quedado bien, no estamos conformes o queremos dormir tranquilos, pero no necesitan press fit. Con el solo press fit queda perfectamente bien anclado. Si yo uso este sistema, pero tengo una insuficiencia acetabular, puedo utilizar el sistema del press fit como se ve acá. Si ustedes se fijan, el fondo del acetablo no está cargando. Es más, especialmente a los residentes, cuando vayan búsquense un acetablo, una pelvis normal y lo ven a contraluz, es transparente el fondo. No carga el fondo no tiene cero de carga. La pelvis no carga a través del fondo acetabular, carga en la periferia. Eso es donde nosotros tenemos que aprovechar en las prótesis, cargar la periferia, no el fondo acetabular. Bajo ese principio yo puedo hacer una medialización, pasarme, como se ve ahí, me he pasado inclusive, pero fijándome en la periferia. Si no hago el principio de press fit en la periferia, esto va a fracasar. Precisamente, si no conocemos el principio de la periferia, va a fracasar como se ve ahí, y eso va a suceder. Aquí tenemos un caso donde aparentemente está bien fijado, pero no está bien agarrado en la periferia. El fondo está sacrificado, pero no está agarrado en la periferia. Y vean la evolución. Por eso es fundamental el press fit. Las rimas, hay que saber jugar con las rimas no se juegan. Se hace el rimado en el mismo eje, lo único que hace es agrandar, pero no tenemos que estar jugando con el árbol de la rima, sino o se hace ovalado o se pierde el press fit de la prótesis y sucede este problema. En conclusión, este tipo de artrosis no es fácil manejar. Si nos ponemos a recordar, especialmente los residentes, cada cadera artrósica que llega a la consulta, vean, casi todas son artrosis superoexternas. Las superoexternas, todas son por displasia acetabular. Les apuesto que son por lo menos el 30-40% de las artrosis que van a ver van a ser superoexternas por displasia de cadera. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto en nuestros pacientes, el aspecto, la carga genética que tenemos para hacer una displasia, saber manejar cuando son niños estos pacientes, hacer un centraje perfecto de cadera para que cuando lleguen con nosotros adultos les ofrezcamos una mejor posibilidad de vida con prótesis, o nosotros como cirujanos de cadera poder ofrecer un tratamiento definitivo como es una prótesis, pero con mayor pronóstico y mejor sobrevida. Como conclusión, mi recomendación en este tipo de pacientes es cuando son artrosis inicial 1 y 2, artrosis inicial en displasias, y el paciente es joven, yo prefiero hacerles una osteotomía. Artrosis 1 y 2 quiere decir que tiene buen espacio articular, pero está empezando a hacer una esclerosis. Y es joven, prefiero hacerle una osteotomía, el que mejor conozcan ustedes. Pero si es este mismo tipo de artrosis, pero el paciente es arriba de 40-45 años, yo creo que es mejor pensar en una prótesis. Al final de cuentas, que las prótesis de ahora, cualquier casa comercial que ustedes conozcan, allá atrás las van a ver algunas en exposición, cualquiera en estos tiempos, la prótesis más chafa que existe le dura 20-25 años. El chiste no es la prótesis, el chiste es saber colocarlo. Entonces a un paciente de esta edad, yo ya prefiero considerar mejor colocarle una prótesis, ya no osteotomías. Si la artrosis es un poco más grande, puedo todavía jugar entre hacerle una prótesis o hacerle una osteotomía periacetabular. Pero si la artrosis ya es muy grande, no hay chance de escoger, tiene que ser prótesis. Y en la prótesis hay que hacer cualquiera de las formas de solucionar que les he explicado. De esas formas, la que yo prefiero más es la medialización o la cotiloplastía. Muchas gracias. Gracias.
La otra plática, mientras tanto, yo creo que si desean podemos hacer preguntas. Esta plática da para hacer muchas preguntas, curiosidades, etcétera. Si alguien quiere hacer una pregunta, allá el doctor. Casi siempre del mismo paciente, casi siempre. En México tenemos un problema, se llama banco de huesos. No tenemos banco de México en el DF. ¿Por qué? Por asuntos de ley. La ley del gobierno del DF, la ley para implantes del DF, no es muy bien hecha. Yo puedo poner una prótesis, si hay un injerto de banco de hueso, pero si sale mal, o el cliente o el paciente me quiere hacer demanda, con la ley en la mano me gana. Porque en la ley no está bien especificada. Por eso es que en el lugar donde más injerto de hueso se usa en todo el país es el DF, en una proporción de 20:1. ¿Y por qué el DF, que es el lugar donde más injerto de hueso hay, no hay bancos de hueso? Por la ley. En cambio, otros estados, Nuevo León fue el primer estado en corregirlo, Jalisco fue el segundo estado en corregirlo, cambiaron la ley de salud. Y la ley de salud dice se debe basar en alguna institución seria, universidad. Entonces, cada uno de ellos tienen basado en universidades. Si ustedes examinan, son universidades de fuera de México, son universidades de Estados Unidos. Ahora ya en Monterrey hay una universidad local que les está avalando. Pero es por ese asunto. Entonces, de los pacientes que tienen displasia, el injerto de la cabeza es perfectamente factible de utilizar, salvo que sea demasiado, con mucha pérdida o algo. Sí, ahí sí habría que buscar otro. O en último caso, una cuña. Ahora, cuando utiliza o se ha utilizado injerto de banco de hueso, ¿utiliza algún otro tipo de, no sé, osteoinductor o algo para que no o cuál es el porcentaje de reabsorción de ese injerto de banco de hueso? Si todos los injertos, hay un estudio muy bueno y esto es recomendación. Todo este estudio, si quieren saber de injertos de hueso, de todo tipo de injertos de hueso, hay una publicación, si no me equivoco, es del 94. Toda la revista mexicana de ortopedia, toda habla de injertos de hueso. Es un resumen de todo lo que se ha publicado. Lo hizo el doctor Felipe Gómez. Es excelente, es una maravilla. Ahí viene en resumen, en vez de estar leyendo muchos libros, ahí viene. Todos los injertos tienen un porcentaje de que se pierde. Y dependiendo del grado de injerto. Por eso dije, cuando se hace el huesito, la primera clave es preparar el terreno. Yo puedo ser el mejor agricultor con mi mejor semilla, pero si no sé preparar mi terreno, no va a salir la mata, si no sé preparar el terreno. Entonces, lo primero que hay que hacer es preparar el terreno. Hay que decorticar por completo donde va a entrar el injerto. Tiene que apoyar perfectamente bien. Los injertos funcionan si se comprime, inclusive la compresión debe ser a martillo, no es ponerle así, solito no va a pegar, hay que impactar. La palabra clave en el injerto se llama impactación. Se debe impactar y si hay que lavar. Si con el lavado se sale, no está impactado, tiene que ser bien impactado. Tiene que haber una buena congruencia y un buen sistema que le sostenga los tornillos. Eso es fundamental. De que se hayan esos casos que les mostré donde se reabsorben, son mis casos. No les preparé bien el terreno, no puse bien el tornillo, no hice buena coaptación. Los 3 casos los puse ahí. Entonces, si quieren usar injerto, pega perfectamente bien, pero tengan mucho cuidado cómo se pone el injerto. Y perdón que me extienda con las preguntas. En el caso Esto es lo que interesa. El hablar aquí es monólogo para que capte. Pero donde se aprende es así, en las preguntas. Ellos dicen, no pregunto porque van a pensar que soy tonto. Tonto es el que no pregunta. Ese es otro tonto. En el caso de la medialización, ¿qué hacer con el aumento del offset que se tiene que hacer inevitablemente y las desventajas? No. Cuando se medializa, se recupera el offset. Porque la cadera se salió e hizo valgo. Al hacer valgo, se cerró el offset. Yo pongo una prótesis, estoy aumentando el brazo de palanca, porque estoy medializando, lo estoy aumentando. Ahora viene el asunto donde debo ser ortopedista. ¿Qué prótesis le voy a poner? Esto es fundamental. Se pone prótesis, no porque la casa de allá me pagó la beca allá, no porque esa casa me organizó el curso. Ese no es médico. Se pone prótesis sabiendo qué tipo de prótesis es. ¿Cuánto de offset tiene la prótesis que yo voy a escoger? ¿Cuál es el radio de curvatura de esa prótesis que yo pretendo usar? ¿Cuál es el ángulo de ataque de la prótesis que voy a usar? ¿Cuál es la altura del hombro que tiene la prótesis?
será igual al ángulo del otro lado, es igual al otro offset del otro lado. Entonces yo debo saber qué prótesis le queda a este paciente. Así se escoge una prótesis. Cuando damos una medicina, se dice prescribimos una medicina, ¿verdad? Las prótesis no se indican, se prescriben. Por eso hay que conocer cómo son las prótesis. Entonces con eso se recupera perfectamente bien un offset. En el caso de la colocación de un anillo de reforzamiento, doctor, pues sabemos que se atornilla y no hay un implante de la prótesis que adhiera metal-metal. Forzosamente van cementadas. ¿No ha tenido algún problema con esos casos? Porque todos los problemas del mundo, todos. Realmente es pacientes jóvenes, ¿no? Sí, todos los problemas del mundo. Los refuerzos metálicos son conchas metálicas para aumentar la cobertura. Pero este refuerzo está sujetado por tornillos. Fijación 100% mecánica, no biológica. La mecánica falla, la biológica no falla. Yo agarro un alambre y le hago así, muy acero, un día se va a romper, se llama fatiga. Yo le quito los zapatos a cualquiera de ustedes, le mando a subir al Tepeyac. Al principio no camina, pero con el tiempo va a ser un cayote de este tamaño que ni zapatos se usa. Es la diferencia de una biológica a una mecánica. Ese es el problema cuando se utilizan anillos. Pero la ciencia ha avanzado. Recuerden que la cadera, la prótesis de cadera fue nombrada la cirugía del siglo por la OMS. Es la cirugía que más tecnología ha utilizado en el mundo, tecnología de punta. Muchos materiales que se hicieron para prótesis se utilizan en naves espaciales, en Fórmulas 1, las cerámicas, los metales trabeculares, etc. Bueno, se ha desechado y ha avanzado tanto la ciencia que se han hecho copas que tienen un inserto de plástico, pero tienen un metal back. Y ese metal back se integra al hueso. Entonces, ¿para qué demonios se usa un metal de refuerzo si puede usar una concha? Utilizando como si fuera metal. Por eso es que ahora ya no existen los refuerzos metálicos para estos problemas. El refuerzo metálico se utiliza cuando le falta un pedazo de pared, no hay el fondo, para tratar de armar una pared que se le perdió, pero para displasia ya no. Si quiero quiero aumentar una superficie en un acetablo, uso un metal back como cualquiera que existen allá atrás, pero sabiéndolo reconstruir. O sea que en vez de fijarlo con tornillos, sí se pone tornillos, pero para que lo mantenga mientras crezca el hueso. Una vez que creció el hueso, yo puedo quitar esos tornillos y ya está perfectamente adherido. Un metal, una copa no. La copa va fijada al acetábulo con tornillos y el inserto va fijado a esa copa con cemento. Los dos van a fallar. Entonces, con las prótesis de ahora, no está permitido utilizar anillos de refuerzo. No. Entonces, podemos ir a la otra. Este es otro asunto muy importante. Cuando hablamos de infección, hay dos cosas. Primero, a uno nunca le pasa. A mí nunca me ha pasado. Segundo, cuando pasa a alguien, somos expertos cuando opinamos de otro. Pero cuando son nuestros casos, ya nos olvidamos de que somos expertos. Toda prótesis, la evolución natural de la prótesis es que se afloje. Todas. Esa es la evolución natural. Lo único que queremos nosotros es que dure el mayor tiempo posible que ni la vida del paciente le alcance a ver. Pero se van a aflojar. Pero sí hay una causa más importante. Si se va a aflojar naturalmente, hay fenómenos o situaciones que hacen que se afloje antes de tiempo. Uno de ellos es que exista una infección. Este es el terror de todos nosotros, la infección. Yo estoy seguro que a nadie le gusta tener una infección, no solamente en prótesis. Es fatal tener un caso con un paciente infectado. Gracias a Dios no es muy frecuente. Si lo hacemos bien, es de poca intensidad. El problema es que cuando se presenta es duro, muy difícil, desanima mucho al paciente en su calidad de médico, al paciente en su calidad de gente que va a buscar algún fenómeno que le ayude a salvar su problema, va con la esperanza y sale mal. Al médico, ¿por qué? Pues hizo todo lo posible, su experiencia, y le viene una infección, es un desmoralizamiento impresionante. Familiares, el equipo, todo el mundo queda desmoralizado cuando esto ocurre. Tenemos que hacer unas consideraciones importantes antes para poder tener una idea qué sucede en una infección de prótesis. Vean esto. Para que exista una infección ósea normal, vean cuántos gérmenes son necesarios.
En una fractura expuesta, pero con la piel intacta, es decir, nomás el puntito, no se machacó, no nada, simplemente se cortó y salió el huesito, se necesitan de 2 millones a 8 millones de gérmenes para producir infección. Pero si eso ocurre, pero con la piel más dañada, ya se necesitan 10.000 gérmenes para producir una infección. Pero si hay una prótesis, vean la cantidad de gérmenes que se necesitan. Es poquito. Por esto, desde aquí es importante manejar una prótesis. Por eso es el extremo cuidado que se debe tener en quirófano y desde antes cuando se tiene que hacer una cirugía protésica. Ahora, una infección, ¿qué diferencia tiene con otro tipo de infección? Porque al final de cuentas, en una infección existe un huésped y un agente patógeno. Estos son los causantes de una infección. Pero en una prótesis existe un tercer elemento que se llama cuerpo extraño. Prótesis. Este es el problema. Esto hace diferente a las otras infecciones que conocemos en cualquier tipo de cirugía. Esta interacción de estos tres elementos complican la existencia en un proceso de infección. Ahora, si los gérmenes son los mismos, en todas las otras infecciones son los mismos. Estos antibióticos son los mismos. ¿Por qué no es fácil tratar? ¿Por qué no funciona tan bien como en otros tipos de infecciones? ¿Por qué en la prótesis no funciona bien? Además, si esta bacteria ya se coloca dentro del implante, ya no funciona igual. Tenemos otro problema más que no habíamos conocido en un tipo de infección donde no existe un implante. Ahora, esto lo hace muy complicado de tratar. ¿Por qué? Aquí tenemos un esquema donde se ve el hueso, el espacio que existe entre la prótesis, el hueso y el implante. Una bacteria entra ahí, esta bacteria se reproduce, va caminando todo el tiempo, la bacteria va pasando ahí, pero el cuerpo empieza a reaccionar. El cuerpo es un ser con inteligencia y sabe responder a estímulos. Inmediatamente manda a un elemento que se llama anticuerpo. Este anticuerpo es el que se va a encargar de eliminar a todas estas bacterias o elementos raros que están circulando por ahí. Va caminando, va deshaciendo. Pero pasa el tiempo y los bichitos ahí están, y los bichitos son entes con vida. No son inertes, tienen vida, son células. Estas células saben organizarse y poco a poco se van juntando y producen una membrana, una capita. Esta membrana hace que este anticuerpo que está entrando acá, ¿ya?, no pueda penetrar y atacar a estas bacterias. Es una especie de impermeable que no deja que entre, que el anticuerpo ataque a estas bacterias. Este anticuerpo se llama glicocálix, es una capa, es un filme biológico, por eso se llama biofilm. Y este es el biofilm. Es una especie de proteína, por eso la bacteria no puede entrar, porque nuestras células tienen proteína. Esta es una glicoproteína, es una proteína que existe en otras células. Entonces, cuando el anticuerpo quiere llegar, dice, no, pues ahí no me meto, tiene igual que las otras células, no puedo entrar ahí. Eso es lo que hace, y además es pegajosa y se une perfectamente bien. Si alguna vez les toca sacar un implante infectado, si lo quitan, agarran el vástago, lo que toquen se ve como babita alrededor. Ese es el biofilm, no se puede despegar. La ciencia avanzada, les decía que en artroplastías lo que más avanzado es la ciencia, donde más avanzó la ciencia es artroplastías. Hay formas de desprender, es con ultrasonido. Se pone una solución especial, se bombardea con sonido y el biofilm inmediatamente se desprende, queda flotando y sale limpio el implante. Ya se puede hacer. Pero vean, este biofilm tiene células que van del metal hacia la superficie y protegen, le dan la capa mucilaginosa, que es la que realmente protege y no deja que entren los anticuerpos. Y así se ve en una amplificación el biofilm en una prótesis. Entonces, como no se puede quitar, no se puede atacar, y este bichito está pegado a cuerpos inertes, a cuerpos sin vida, pues lo único que queda para quitar la infección es quitar el implante. Por eso es que toda prótesis, hablando de cadera infectada, hay que quitar el implante. Mientras no quitemos el implante, nunca se va a quitar la infección porque el bicho está fijo ahí, es el que está reproduciéndose y está mandando la infección. Ahora sí tenemos que empezar a funcionar no como ortopedistas, sino como médicos que somos antes de ser ortopedistas, porque a veces nos olvidamos que somos médicos antes de ser ortopedistas. Hay factores de riesgo desde el propio paciente.
que a veces no revisamos al paciente, no examinamos al paciente, no sabemos si tiene caries, si tiene algunos problemas, infecciones repetitivas. Vemos la radiografía, es prótesis y ya. A veces no revisamos al paciente. Hay factores que son condicionantes, pero en el momento mismo del acto quirúrgico y a veces tampoco nosotros controlamos. Recuerden, en el quirófano el que manda es el cirujano. Y hay factores que cuando nosotros pensamos que operamos ya se fue el paciente y se acabó nuestra misión y listo. Factores posoperatorios. Estos tres condicionan infección. Del huésped, infinidad de elementos que puede tener un huésped. Si vean, cada uno de ellos tienen alguna condicionante de producir algún tipo de infección. Si nosotros no conocemos esto, no mejoramos esto, la probabilidad de infección de nuestro paciente se va a aumentar muchísimo. Entonces, una cirugía protésica deja de ser cirugía de urgencia. Ninguna cirugía protésica es de urgencia, ninguna. La fractura que necesita prótesis, sí, pero cirugía protésica, ninguna. Todas nos dan tiempo de manejar todas estas situaciones. Factores intraoperatorios. Muchas personas, el quirófano, si tiene un sistema de ventilación, no respetamos nosotros el sistema de ventilación. Nosotros teníamos aquí en Magdalena un sistema de flujo laminar que venía de lado. El flujo venía aquí y pues la gente caminando por allá. La instrumentadora, la que pasa, el técnico, todo el mundo pasando por ahí. ¿Para qué me sirve el flujo laminar si no estoy controlando, no estoy vigilando? Por eso ahora, si hay flujo laminar o hay un sistema de ventilación, debe ser de techo. Debe bajar. Y debe haber otro sistema que esté aspirando, porque si baja simplemente del techo se hacen remolinos y sigue siendo lo mismo. Nuestra técnica quirúrgica. Si nosotros no tenemos buena técnica quirúrgica, malogramos los tejidos, machacamos, dañamos. Tejido machacado, sinónimo de infección. El electro, si no sabemos usar, póngamelo en 40, en 50. El electro quema. Si uso mi electro y en vez de cortar, lo dejo quemando negro, es tejido muerto, infección. Si quiero hacer un coágulo, le pongo una hora ahí para que coagule un vasito, en vez de buscar exactamente dónde es y quemarle en el puntito. Para cirugía de cadera, el electro no debe subir más de 35, si acaso 40. Nunca más. Eso está ya súper probado. Cuanto más tejido quemado exista, la probabilidad de infección es mucho más alta. Cuanto más tiempo de exposición tiene nuestro paciente, la probabilidad de infección es más alta, y sobre todo con un cuerpo extraño en medio, que es la prótesis. Cuanto más tiempo se quede nuestro paciente sin movilizarse, quiere decir que el paciente se está encharcando y no se está produciendo actividad en su homeostasia natural, entonces la probabilidad de infección de que con sus propias bacterias que tiene el paciente, como me decía un paciente, se salgan del huacal y estén infectando prótesis que no tienen ninguna defensa. Recuerden, cuando nosotros nos ataca una bacteria, tenemos anticuerpos y nos defendemos. Si una bacteria viene aquí a mi reloj, no tiene anticuerpos, no se defiende. La prótesis es un reloj, no se va a defender. Situaciones postquirúrgicas. Generalmente, cuando son después de la infección, vienen de algún lugar lejano. Por eso casi todos son de tipo hematógeno. Y hay infinidad de focos de infección postquirúrgicos. Una gripe, una infección, una muela. Por eso al paciente de antemano hay que tratarlo y mejorarlo bien para que no tenga estas condiciones después de la cirugía. Y al paciente, una vez que se le colocó la prótesis, hay que vigilarle. Cuando vienen los puntos hay que hacer un examen completo del paciente y preguntarle al familiar y al paciente qué otros problemas tiene. Inclusive hasta el año. Por eso la clasificación actual de infecciones, que al rato lo voy a mencionar, contempla hasta el año una infección periprotésica. Este es el otro hecho importante. Estas son las bacterias que más infecciones producen en el cuerpo humano. Estas son las más comunes del cuerpo humano. Si nosotros le echamos ojito, estas son las dos, las que más infección producen en prótesis. Estas dos. Más del 50-60% la producen estos dos. ¿Y qué características tienen estos dos bichos? El primero, vean, es altamente resistente, es metilcilino resistente. Es productor de beta-lactamasa. Sabemos que la beta-lactamasa inhibe muchísimos antibióticos. El de abajo tampoco no calta más la ranchera. Son bacterias que se defienden perfectamente bien y anulan perfectamente bien los antibióticos. Entonces, si estas son las bacterias que más resistencia tienen a antibióticos y además son las bacterias que más infección producen, mucho ojo, tenemos que conocer estas bacterias y de qué pie cojean para poderles atacar.
tipos de infección. La temprana siempre es en el lugar del sitio quirúrgico, siempre. La tardía es que viene de algún otro lado, como les decía hace rato, es de tipo hematógeno. El diagnóstico, en realidad el diagnóstico no es muy difícil, pero cuando la sintomatología del paciente es muy incipiente o no tenemos mucho criterio para diagnosticar, se vuelve complicado, inclusive desde el mismo dolor. Para eso, si nuestra clínica no nos aporta el suficiente conocimiento para dar un diagnóstico clínico, recurriremos a pruebas de laboratorio, donde sin lugar a duda hay algunas que nos van a dar mucho más positividad que otras. Por ejemplo, me voy a ir un poco por atrás, cuadro clínico. Si evidentemente está así, no hay pierde. Esta es una infección aquí en la China. Pero si el paciente no tiene ninguna muestra y lo único que dice, me duele, ninguna cadera duele de a gratis, algo hay, entonces mi primer sospechoso siempre es infección. Para saber si una prótesis que duele es aséptico o aséptico, por dolor simplemente tengo que hacer comparación. Cuando es aséptico, va a doler al momento de pararse, es decir, cuando le hace carga o cuando se mueve. Pero si es por infección, se cargue o no cargue, sentado o no sentado, va a estar doliendo todo el tiempo. Esa es la primera gran diferencia que existe en un tipo de dolor en una prótesis. Cuando hay dolor por aflojamiento séptico o aséptico. Es el primer signo que nosotros debemos tener en cuenta. El otro es recurrir a laboratorios. Los leucocitos, es un parámetro que nos sigue siendo útil. Sin embargo, no es muy confiable porque hasta un dolor de muelas me puede dar esto. Pero puedo recurrir a otras pruebas muy simples y sencillas. A mí me gusta muchísimo esto, la proteína C reactiva. Y la proteína C, un paciente que yo sospecho, lo manejo como si fuera cuadro de temperatura. Le voy marcando por 10 y va haciendo un esquema. Si ese esquema después de la semana o 2 semanas no empieza a bajar, la línea continua, es una infección que no va a ceder, entonces me obliga a hacer tratamientos muy radicales. Y si empiezo a ver que va bajando, quiere decir que la infección está cediendo. Hay otros tipos de elementos secundarios que nos pueden ayudar que no le doy mucha confiabilidad. Por ejemplo, la sedimentación globular se eleva quizá desde antes de la cirugía por algún mecanismo de infección y como dura mucho tiempo me puede dar un falso negativo. Este, sin lugar a dudas, es el que va a dar el diagnóstico definitivo, la punción exacta, en el lugar exacto, con las características necesarias y con el comprobante microscópico de que el bicho está ahí. Cuando hay un proceso infeccioso, yo siempre hago una punción y además tomo una muestra. Y le digo al patólogo, voy a tener una infección, voy a mandar una muestra y lo único que quiero que hagan es que le pongan unas gotitas para ver si se pinta o no, tinción de Gram. Nada más. Le mando, en 10 minutos me dan la respuesta. Me dice, sí, es positivo, no sé qué bicho es, pero es un bicho. Porque no está en capacidad de decirme qué bicho es, pero ya me dio positivo. 10 minutos tardes. Nomás le pinta y me dice, sí, salió pintado, pues es infección. Si no salió pintado, ya sé que no hay infección. Y además, cuando mando la muestra, ya con el tiempo el patólogo físicamente me va a decir, sí, existen bacterias. Por eso siempre tomo una muestra de aspirado y una muestra para patología. Hay otros estudios como los leucocitos marcados, ya sea con tecnesio, con indio, que en realidad no me gusta mucho porque yo prefiero la parte clínica y los exámenes que les decía anteriormente. Infinidad de clasificaciones para determinar cómo es una infección, pero esta es la que más se utiliza, la de los 3 tiempos. Un estadio primario, que es el agudo, un estadio más o menos secundario, que le llaman indolente, que puede durar desde 6 hasta 2 años, y el otro que puede durar más de 2 años. Esta es la clasificación que más se maneja ahí ahora. Y vale la pena aprenderse porque de acuerdo a esta clasificación es como se hace el tratamiento. En el tratamiento de las infecciones hay 2 formas de tratar. Uno, ¿cómo voy a tratar esta infección? ¿Qué variable de tratamiento voy a hacer? Y la otra, ¿cómo voy a hacer ese tratamiento que escogí hacerle? Las opciones de tratamiento. Los 2, el fin es erradicar el bicho o el elemento que nos está produciendo la infección. Variables de tratamiento, ¿cómo voy a tratar? Para eso yo debo saber primero la profundidad, cuánto tiempo de evolución tiene, cómo están los tejidos, etcétera, etcétera, para que yo me pueda orientar, decir, aquí está la infección y este es el tipo de tratamiento que voy a hacer para este tipo de infección. Y en esto sí entran en acción los estadios. Si es una infección temprana, es una infección que es perioperatoria, puedo manejar de una forma más rápida con un desbridamiento o una escarificación, como se ve acá. Simplemente desbrido, escarifico, limpio y ya. Si es un poco más tarde,
aparte del desbridamiento, aparte de la absorción y el lavado, el desbridamiento sí es muy importante porque físicamente con el desbridamiento voy a tratar de quitar al bichito. Antes se usaban mucho los lavados, pero el simple flujo de agua no arrastra las bacterias. Recuerden que son microscópicas y están metidos dentro del tejido. Si nosotros físicamente no sacamos a la bacteria, no se va a quitar la infección. Por eso hay que quitar desbridamiento. Y este desbridamiento tiene que ser en serio. Tiene que ser un desbridamiento así como de loco. Eso de que creo que no creo, está fuera. Cuando se entra un desbridamiento hay que entrar con 1 o 2 paquetes, porque no hay que tener miramientos de ninguna naturaleza. Lo que medio que sospecha o medio parece hay que sacar, hay que quitar. Muy, muy agresivo. Es un desbridamiento, yo le llamo esquizofrénico. Hay que hacer perfectamente bien el desbridamiento. Esa es la clave de esto. En el Endoclinic en Alemania es el hospital que más maneja prótesis infectadas en un solo tiempo. Desbrida y pone la prótesis inmediatamente. Precisamente por esto, porque hacen un desbridamiento muy exhaustivo, muy agresivo, de tal suerte que físicamente el bicho no existe en esa zona. Y simplemente se dedican a tratar el bicho que puede estar circulando en la sangre, que es mucho más fácil. Esto es otro asunto muy importante. Debemos saber qué antibióticos sí funcionan en el hueso. No todos los antibióticos funcionan en el hueso, por eso puse esta tablita. Estos son los antibióticos que mejor penetración tienen en los huesos. Si ustedes se fijan, no son de los antibióticos que normalmente estamos manejando nosotros. Por eso es muy importante saber qué tipo de infección y dónde para ver qué sistema de manejo voy a dar a esta infección. Lo mismo, si es estadio temprano, antes de 3 meses, un simple desbridamiento, un lavado y listo. Pero si es más de 3 meses, debo considerar que ya hizo biofilm. Entonces debo considerar que ya debo retirar la prótesis. Entonces voy a hacer un retiro de la prótesis, un desbridamiento perfecto, lavado ahí mismo a pulso. Hay maquinitas que dan pulso inclusive para que haga presión o se llaman regaderas, sería mucho mejor. El simple lavado, le repito, no funciona, el desbridamiento es el que funciona. Poner un espaciador y después poner la prótesis. No se diga del estadio 2 o del estadio 3, que ya están muy avanzados en los que prácticamente el tratamiento ya es desbridamiento, retiro de implantes y aquí sí viene el problema. En un tiempo o en 2 tiempos. Si hago osteotomías en un solo tiempo, tengo las 2 opciones de hacer en un solo tiempo 2 tiempos. Si hago en un solo tiempo, debo tener la certeza de que no existe el bicho. Pero si no tengo certeza, me debo esperar otro desbridamiento más para hacer en un segundo o un tercer tiempo. Entonces, cuando es un solo tiempo, lo primero que sale es eso, cuestionable. Es muy atrevido hacer un desbridamiento y en un solo tiempo poner la prótesis. Aquí en Magdalena de las Salinas yo me fui todo un tiempo a un servicio que se llama infecciones de hueso. Ahí llegan todas las infecciones del mundo. Hice mucho de esto, desbridamientos en un solo tiempo y aprendí, por eso les digo, tiene que ser esquizofrénico la limpieza. Si nosotros hacemos un buen desbridamiento, pero por completo, que no quede nada, tienen la garantía de que no hay el bicho, se puede hacer la recolocación de la prótesis en ese mismo tiempo. Pero si no hay seguridad, tenemos que hacer un desbridamiento, limpieza, retirar y esperar un segundo tiempo para ver si vuelve a haber gérmenes o cómo puedo controlar estos gérmenes. Pero mientras tanto, si no tengo un elemento que me sostenga, la herida se va a cerrar, se me va a aproximar, se me va a colapsar la cadera. Por tal razón tengo que poner un espaciador como se ve. Este espaciador, la única función, bueno, tiene 2 funciones. Pues una, que no se pegue. Y 2, si tengo un elemento que no quiero que se pegue, lo uso a este elemento para que este también me sirva como antibiótico. Es decir, a este espaciador yo le puedo agregar antibiótico, para que aparte de separarme, también me esté liberando antibiótico de acuerdo al tipo de germen que encuentre. Entonces, esas 2 funciones tiene el espaciador. Mantiene los tejidos tensos, como acá, y me está soltando antibióticos. Pero no es fácil, porque a veces en el afán de poner el espaciador, como se ve, se estalla el canal. Recuerden que son huesos que se tuvo que quitar el implante, quizás se tuvo que hacer osteotomía, estaban muy delgaditos. Y si impacto el espaciador sin control, puede hacer estallamiento. Se pueden luxar. El mismo espaciador se puede romper, como están acá. Entonces, cuando se pone espaciador, al paciente hay que controlarlo desde el movimiento de la cama, cómo debe pararse, cómo debe sentarse, si no, va a ocurrir cualquiera de estos 3 elementos. Hay
muchos tipos de espaciadores. Unos que ya vienen de fábrica, como los que están arriba. Ya uno nomás escoge y se le pone. El problema es que el espaciador más barato debe valer entre unos 8 o 12 mil pesos, que es casi como una prótesis. Pero hay otros que son semiartesanales, es decir, hay los moldes y nosotros preparamos con el antibiótico que nosotros necesitamos para este tipo de infección y el tamaño que queremos. Ya el costo es muy caro. Y hay esto, el que nosotros lo podemos hacer manual. Este fue el primer espaciador que hice hace más de 25 años, que inclusive uno de mis amigos se reía, porque yo veía que se contracturaban y era un problema después rescatar. Ponían un cementito ese que está ahí, y uno de mis compañeros se reía, pero con el tiempo pues, todo el mundo empezó a usar espaciadores. Y estos son los primeros espaciadores que usaba. Si ustedes se fijan, esta es la perilla de la jeringa septo, este que ven acá. Ahí le vacío el líquido, el cemento líquido a la perillita, y antes de que se seque el punzo del Drenovac, le clavaba ahí mismo y lo volvía a forrar. Entonces me hacía una especie de Thompson. Este es uno que quité, y fíjense, en la emoción de quitar, hasta me olvidé de quitar, no sé si alcanza a ver, la puntita del plastiquito del Drenovac. Entonces no es necesario comprar un espaciador. Nosotros lo podemos hacer. Claro, empezaron a protestar en Magdalena porque les rompí prácticamente todas las jeringas aseptos que había, pero si nosotros lo podemos hacer a mano artesanal redondito, queda perfectamente bien. Entonces no es necesario recurrir a espaciadores comprados de fábrica. Y aquí tenemos varios artesanales, con un clavito de Stemann, fabricado, etc. Se puede, hay miles de formas, es cuestión de ingenio para poder hacer esto. Entonces, en el segundo tiempo, una vez que hemos constatado de que no hay infección, se ha mantenido el espacio y los músculos están en tensión, nos da tiempo de colocar una prótesis. La tecnología nos ha dado algunos elementos más, el famoso VAC. El VAC no cura la infección, ténganlo presente, no cura, ayuda a cicatrizar y ayuda a que se forme más tejido de cicatrización mucho más rápido, pero no quita ni elimina ni mata al bicho. Nosotros somos los que eliminamos y el VAC nos coayuda para que esto cicatrice más. En conclusión, como quiera, siempre la infección es una complicación que a nadie le deseo. Es muy feo tener una complicación, no es fácil manejar, los costos se aumentan muchísimo, muchas aseguradoras inclusive se acaban el costo y dicen ya no puedo pagar más, o tiene que irse a otro hospital porque me cuesta mucho. Los hospitales de gobierno como estos les consume mucho un manejo de un paciente infectado. A nosotros como médicos nos da un detrimento impresionante. No hablemos de lo económico, sino la autoestima personal ante los familiares. Y si no lo sabemos resolver, créanme, la sombra que se crean, porque ese paciente va a hablar a otros pacientes. Pero si nosotros resolvemos, ese paciente va a decir a otros pacientes, este sí sabe resolver. Pero esto es la parte más importante, la prevención. Y hay una prevención clínica donde nosotros tenemos que ser médicos, revisar muy bien a nuestro paciente. Nuestro paciente es como un libro, nos está dando mucha información, pero no lo sabemos interpretar. A veces el paciente ya no está cantando que va a haber una infección. Y este es el otro, prevención quirúrgica. Aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta. Sabemos que somos hospital escuela, pero esto no se debe permitir. Vean la cantidad de gente que está ahí. Vean este otro. Cirujano, vean dónde está el cubrebocas. Más del 80% del estafilococo, el que infecta la prótesis, está en las fosas nasales. Más del 80%. El año pasado fui a una reunión en el endoclínica, el hospital que hace una sola intervención, el desbridamiento de la prótesis. Y para poder entrar me pidieron un cultivo de la nariz. Todos tenemos los bichitos en la nariz, pues les digo, el 80% están en las fosas nasales. Y vean este cirujano. Y este es otro colega al que todo el mundo lo conoce. Ya adivinaron, es el anestesiólogo, ¿verdad? Estos son las condicionantes de una infección. Si nosotros no manejamos estas condicionantes, por supuesto que nuestro paciente es candidato firme a tener un proceso de infección. Es ahí donde nosotros tenemos que actuar. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Si no, no. ¿Alguna pregunta? La doctora. Hay en tu servicio, cuando programan un paciente, ¿cuál es el esquema que ustedes utilizan de profilaxis antimicrobiana y por cuánto tiempo? De profilaxis hay profilaxis personal, profilaxis institucional o profilaxis de escuela. En Magdalena de las Salinas nosotros utilizamos una profilaxis que es de escuela. Simplemente utilizamos 3 dosis, no 3 días, 3 dosis.
si el paciente no tiene ningún riesgo. 3 dosis. Antes de la cirugía, poco después de la cirugía y 1 después de la cirugía. Ahora, mi consejo, yo estoy de acuerdo con la profilaxis y también estoy de acuerdo que nada más deben ser 3 dosis. El asunto es qué antibiótico. Ahí es donde tenemos que revisar primero al paciente. Si yo veo a un paciente que antecedentes tiene, se enferma mucho, tiene muchos problemas de garganta, ya sé qué bichito dar. Quizá una simple penicilina me sirve. Si es un paciente que ha tenido otro tipo de infecciones muy resistentes, ya tengo que buscar una cefalosporina. Esa es una. 2, hay alguien que sabe mucho más de nosotros en revisión del paciente, se llama médico internista. Yo le mando al internista, debo por lo menos leer lo que dice el internista, porque no leemos. ¿Qué dice? Hasta 2, riesgo 3, ya pasó la verificación, se opera. No, somos médicos, siempre digo, no somos ortopedistas, somos médicos. Antes de ser ortopedistas, somos médicos. Pues actuamos como médico. El médico internista es un médico. ¿Y por qué demonios yo no voy a hacer como él? Entonces tengo que revisar a mi paciente, debo saber cómo son los antibióticos, qué bichos tiene. Si este paciente tiene cuadros de infección, hay que hacer, tiene este bichito, este antibiótico le va a caer bien a mi paciente. Entonces hago una profilaxis simplemente de 3 dosis. Ahora depende si son antibióticos que duran 12 o 24 horas. Si duran 24 horas, solamente les doy 2 dosis. Si son antibióticos que duran 12 horas, les doy 3 dosis. Ahora, si tiene un elemento previo antes, prácticamente más que profilaxis, hago un tratamiento previo por si acaso antes de la cirugía o durante la cirugía. Ahora, cuando las cirugías son largas, unas displasias con osteotomía, un recambio protésico, conviene que después de 1 hora de cirugía se le pase el antibiótico. Ahí sí, conviene cambiarse de guantes y cubreboca. Quizá la ropa, bueno, guantes y cubreboca sí. Especialmente con las cubrebocas que utilizamos aquí, que son de papelito que no protege mucho. En un paciente con alta sospecha de infección, con solo hacer eso, le doy mi cabeza que no va a tener infecciones. No. A no ser que, haya sospecha de algo, sí le damos un tratamiento acerca de la sospecha donde tenemos la posible infección. Si no es necesario. No. Listo. Son muy amables. Muchas gracias.